Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Ahora vamos a aprender la multiplicación. Si aún no te has suscrito a mi canal, recuerda suscribirte, toca la campanita para que YouTube te envíe todas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda que estamos aprendiendo mucho, de manera que van a ser unos excelentes estudiantes en las matemáticas. Recuerda compartir con otros amigos y espero que veas este video hasta el final para que aprendas a multiplicar. La multiplicación tiene el signo, está representado por el signo que es una X y nosotros le decimos por, ¿ok? Este es el signo de la multiplicación. Aquí tenemos unos ejemplos, pero antes es necesario que conozcamos los elementos que componen la multiplicación y son los siguientes. El multiplicando, que es este número, el primero, el multiplicador, que es este número, y el producto, que es el resultado de la multiplicación. Entonces, ahora también debes saber que la multiplicación es lo mismo que sumar varias veces un número, ya sea que sumes 5 veces el 2 o 2 veces el número 5. Luego lo vamos a ver. Pero ahora también debes saber que para que tú puedas multiplicar y hacerlo correctamente, debes aprenderte las tablas de multiplicar. Es muy importante para que no dependas de la calculadora. Recuerda que a veces en los exámenes o evaluaciones, en la escuela o donde tú estés estudiando, a veces te limitan el uso de la calculadora. Entonces es necesario y lo mejor que puedes hacer es memorizar las tablas en orden y de abajo hacia arriba. O sea, entonces debes de aprenderte las multiplicaciones, la del 1, la del 2, todas, ¿verdad? Es importante para que no te cueste la multiplicación. Pero también siempre recalcarte que es como que estés sumando varias veces un número. El detalle es que cuando ya sumas cantidades más amplias, entonces ya estar sumando ya se vuelve un poquito más engorroso, ¿verdad? Entonces por eso lo ideal es que te aprendas las tablas de multiplicar. Bueno, comencemos con este ejemplo. La tabla del 2. 2 por 5, 10, ¿verdad? Y 5 por 2 también es 10. Entonces el resultado es 10. Vamos con la segunda multiplicación. 4 por 2, 8. O 2 por 4, 8. Ahora lo vamos a hacer sumando, para que tú veas que la multiplicación es otra forma de suma. Aquí era 2 por 5, ¿verdad? Es lo mismo que sumemos 5 veces el número 2. Veamos. 2 más 2, más 2, más 2, más 2. ¿Cuántas veces tenemos aquí el 2? 5 veces, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. Más 2, 8. Más 2 son 10. ¿Te das cuenta? Que es el mismo resultado. Ahora lo vamos a comprobar con la segunda multiplicación. Y vamos a sumar 2 veces el número 2. El número 4, perdón. 4 más 4, 8. Ahí puedes ver que aquí fue una suma y aquí fue una multiplicación y obtuvimos los mismos resultados. ¿Ok? Eso es la multiplicación. Ahora vamos a hacer otro tipo de multiplicación. Lo vamos a hacer de 2 cifras en el multiplicador. Recuerda que este es el producto, ¿verdad? En ambos, este es el producto, que fue el resultado. Ahora vamos a hacer otra multiplicación. Vamos a multiplicar 20 por 30. Comencemos. 0 por 0 es 0. 0 por 2 es 0. 3 por 0 es 0. Y 3 por 2 son 6. ¿Cuál es el resultado? Vamos, sumamos y esta es nuestra respuesta. 20 por 30 son 600. Entonces, este fue nuestro resultado, nuestro producto. Pero sería
más complicado comenzar a sumar 30 veces el número 20. 20 más 20 más 20 sería más difícil. Entonces, lo ideal por eso es aprenderse las tablas de multiplicar. Quiero enseñarte algo bien importante cuando hacemos la multiplicación ya con dos cifras, ¿verdad? Este número, siempre comenzamos de derecha a izquierda. Este número se multiplica por este. Y luego este mismo número por este. Y cuando hacemos la primera multiplicación, lo colocamos acá, ¿verdad? El resultado. Luego multiplicamos el 3 por el 0 y el 3 por el 2. Y es lo que ubicamos acá, ¿verdad? Entonces, debes de saber que cuando se multiplica el segundo número por el multiplicando, nos corremos una posición, ¿verdad? Siempre nos vamos a correr una posición. Y por eso es que tú ves que solamente bajamos el 0 e hicimos la suma, así como lo puedes ver acá. Espero que te haya servido este método de la multiplicación. Y en mi próximo video quiero decirte que te voy a enseñar a comprobar que este resultado, que el producto está correcto. Vamos a aprender a comprobar nuestras multiplicaciones. Así que nos vemos hasta el próximo video y gracias por ver hasta el final este video. ¡Nos vemos!